Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar sobre la película de Sin Sajo, parte 2, las diferencias que hubo con el libro y todo ese tipo de cosas que me pareció, así que si quieren saber y todos los detalles sobre estas diferencias, pues sigan viendo. Bueno, para empezar les voy a comentar que la película me pareció muy buena. Sí hubo ciertas cosas como que pues cambiaron y detallitos que a lo mejor a muchas personas les hubiera gustado ver, pero siento que es tan buena la película y tan fiel en muchos otros aspectos que no te hace falta como lo demás. Entonces a mí me pareció que estuvo muy buena. Les quería decir desde el principio que yo estoy muy feliz con esta adaptación. De por sí, yo creo que es de las sagas más fieles en cuanto a adaptaciones que he visto. Entonces, me pareció, que esta no fue la excepción. Estuvo muy buena y además ya no tenían de dónde, ¿no? Porque ya habían partido en dos la última película y la verdad yo sí siento que en este en específico no había ninguna necesidad. Pero, digo, esta parte creo que la primera parte fue, no había necesidad de que la partieran en dos, pero lo agradeces ya viendo esta segunda parte porque aquí ya ves detalles que probablemente no hubieras podido ver si no hubieran cortado la película, en dos partes. Entonces, pues nada, empecemos con las diferencias respecto del libro. La primera diferencia que noto es que muy al principio te explican qué fue lo que le pasó a Pita, por qué está reaccionando de esa forma. Hay una explicación muy extensa en el libro donde Beetee y Haymitch le empiezan a explicar a Katniss acerca de todo esto, de cómo ha ido evolucionando pues lo que tiene Pita, que pues lo secuestraron y así es como se le llama en ese momento a lo que le hicieron, y es que le quitan esos recuerdos buenos que tiene sobre esta persona y lo envenenan, entonces como que pierde esa noción de los recuerdos buenos, como que ella tiene duda. En el momento en el que lo envenenan con Rabastrevíspulas, lo envenenan con ellas, que fue como en la primer película, es como este insecto que le pica a Katniss en los juegos, que es una mutación de las avispas, y lo están envenenando enseñándole estos recuerdos, fotos, videos, todo este tipo de cosas, y entonces como estas abejas o avispas o lo que sea, estos insectos, te hacen alucinar, pierdes como esa noción y dudas si lo que estás viendo sí era felicidad y empiezas a meter como que otras cosas de las alucinaciones y entonces ya no sabes qué es verdad y qué es mentira y ese tipo de cosas. Eso fue lo que le pasó a Pita y por eso cuando regresa quiere matar a Katniss. Pero aquí en la película esto no lo explican, nada más explican que fue torturado por el Capitolio y después, mucho después de que la película avanza, Pita como que lo comenta, como que dice acerca de los insectos y que a ella también le pregunta si a Katniss también la habían picado y así, pero eso no lo explican muy bien dentro de la película. Yo estaba pensando que tal vez lo habían hecho en la primer parte de Sin Sajo, pero a mí me parece que no hubo una explicación como tal, entonces sería cuestión de estar checando a ver qué fue lo que pasó. Pero, o quizás sí lo explican, me dejan saber si ustedes saben si en la primera película muy al final explican lo que le pasó a Pita, pero aquí ya no lo mencionan y de hecho tampoco mencionan que Prim es la que les da como que la solución a lo que está viviendo Pita, porque no saben cómo tratarlo, ya llevan como unas 2 semanas y no encuentran mejora y sienten que no va a volver a ser el mismo. Y entonces Prim es la que les dice, ¿por qué no intentan lo mismo que le hicieron a él, que es el secuestrarlo, pero en lugar de estarlo envenenando, lo calmamos con la dichosa morfina? Le metemos ese sedante y entonces cuando él se acuerde de esas imágenes va a estar tranquilo, va a estar calmado y entonces va a volver a recuperar esos recuerdos buenos y sin invasión de sus alucinaciones que tenían cuando estaba envenenado. Entonces eso no lo pusieron. La segunda cosa que también no pusieron, o cambiaron más bien, porque sí lo colocaron pero lo cambiaron, fue que cuando Pita está en este tratamiento
pues para que vuelva a ser el mismo y así. Le meten a una persona para saber cómo es el contacto con esta persona. Sin embargo, en el libro mencionan que tiene que ser alguien que no tenga absolutamente nada que ver con Katniss, porque Katniss es lo que le dañaron. O sea, todos los recuerdos en donde Katniss está es lo que ha sido dañado. Y es por eso que meten a una persona ajena a Katniss, es decir, que a lo mejor sí la conoce ella y sí se conocen y se pueden hablar y así, pero no tiene recuerdos con esta persona y Katniss al mismo tiempo. Esta persona es Deli Cartwright. Ella es la que entra porque es como que una amiga de la infancia de Peeta y pues te explican en el libro que pues no, a pesar de que iban en la misma clase con Katniss, ellos no se juntaban y Peeta y Deli sí se juntaban, entonces los recuerdos que tiene son muy aparte de Katniss. Sin embargo, en la trama de la película lo que hacen es meter a Prim, lo cual me pareció un poco extraño porque de hecho pues se supone que no tenía nada, o sea, tenía que ser algo que no tuviera nada que ver con Katniss y meten a la hermana que pues la conoció por Katniss, o sea, es obvio asociarlo, perdón, pero eso la cambiaron y me imagino que fue por tiempo y dinero, pues en lo que buscábamos a la tal Deli y pues también lo que vamos a gastar en pagarle a la tal Deli, entonces pues su mejor solución fue meter a Prim. La siguiente diferencia que yo encontré es que cuando pasa todo esto del Distrito 2 y Katniss tiene que regresar al Distrito 13 para ser atendida y todos estos problemas, hay mucho más contacto con Peeta y eso lo han quitado absolutamente. Ellos tienen una confrontación en una comida, en el comedor como general, lo cual no pasa. De hecho, en este comedor se meten varias personas y le dicen a Peeta, oye, cálmate, no es verdad, todo lo que dices es mentira, y él se altera constantemente. No al grado de matarla o de querer atacarla en ese momento, pero sí como que le grita y le quiere decir sus cosas. Y el encuentro que ellos tienen, que sí pasaron en la película, ya después se supone cuando él está un poco más calmado y acepta ver a Katniss, o de hecho él pide ver a Katniss, solamente su interacción es muy pobre para mi gusto, o sea, no es como que se estén platicando lo que en realidad pasó en el libro. Y lo que daña o hiere sus sentimientos de Katniss es cuando él le dice, yo me acuerdo de cuando el pan y que lo que me a propósito para dártelo a ti y no se lo di al cerdo y me pegaron, mi mamá me pegó y así. Me hubiera evitado tanto sufrimiento si se le hubiera dado mejor al cerdo. Y Katniss sufre en la película y se va indignada y no puede creerlo y así, ¿no? Y en el libro algo que me gustó bastante de Peeta fue precisamente esas confrontaciones. En ese en específico, él le dice, así que tú eres Katniss, y pues ya ella le dice, sí, pues no eres nada espectacular, no puedo creer que estés sufriendo por alguien como tú, no eres nadie como que yo diga, lo vales. Y Katniss reflexiona y se da cuenta de que en verdad probablemente ya no puede tener al antiguo Peeta porque se da cuenta de que era la única persona que siempre vio cosas buenas en ella. A pesar de todo, él era el que siempre veía esas cosas que los demás no, y cuando ella se caía, él siempre estaba ahí para levantarle el ánimo, para decirle que ella podía, y él la tenía en un altar, la alababa. Entonces ella es ahí cuando se da cuenta que ya la está viendo como en realidad ella es, porque de hecho también es cuando Peeta le dice, también recuerdo que tú nos besaste a Gale y a mí, y ella le dice que es verdad, y entonces Peeta le dice, ¿y estábamos de acuerdo con eso? Entonces, no nada más le dice que no es nada espectacular, que no es la más bonita ni nada, sino que también le dice, pues, bajita la mano que es una zorrita. Y aparte, pues, él dice, ¿cómo es posible que por alguien como tú yo esté sufriendo y me hayan torturado y haya hecho esto? Y eso era lo que yo quería escuchar, porque es algo que todas las personas le tenían que haber dicho a Katniss, y nadie se lo dijo. Y entonces Peeta fue debido a esta tortura el que le dijo y el que le hizo darse cuenta de que pues entiende, estamos Gale y yo aquí, pero en algún momento nos vamos a ir porque pues tampoco eres tan como para que te sientas que puedes estarnos dejando ahí esperando tu respuesta. Otra cosa que también cambiaron fue que
Cuando ella regresa de todos estos atentados en el Distrito 2, además de que pues quitaron los enfrentamientos con Pita, después de que eso pasa, ella se vuelve muy cercana a Johanna porque las ponen en una habitación juntas, porque Johanna también está pues recuperándose de toda la tortura que también tuvo y así, y ellas están juntas en una habitación mientras Katniss se recupera y también Johanna. Empiezan a hacerse como amigas entre te odio pero también te quiero y así, pero bajita la mano me caes bien. Y hasta que llega un punto en el que lo externan y dicen, bueno, me caes bien. Y deciden que ellas quieren ir a la guerra, al Capitolio. Pero debido a su condición de que pues todavía Johanna tiene problemas psicológicos y todavía no se le quita sus traumas, y pues que Katniss no ha entrenado en absoluto, porque se supone que los soldados han entrenado para ir al Capitolio, han hecho pruebas y todo este tipo de cosas, y Katniss no lo ha hecho porque ha estado convaleciente. Les dicen que ellas no pueden ir a la guerra, que ellas se van a quedar ahí. Ya llegando el momento, a lo mejor Katniss puede enfrentarse a Snow, pero durante todo ese trayecto ninguna de las dos puede. Obviamente en el libro te platica cómo ellas deciden pues esforzarse, hacer todo este entrenamiento, todas estas pruebas, en la mitad del tiempo en lo que los demás lo hicieron, porque ellas pues han perdido tiempo. Convencen a Coin de que las deje, y por fin ya en la última prueba, que es con agua, Johanna se queda como que en shock y Katniss quiere ayudarla porque Katniss pasó la prueba y le dice, Johanna, tienes que poder y así, pero Johanna se queda como en shock y empieza a sentirse mal y no saben qué hacer con ella, y entonces ya después le dice, no me acuerdo si es Haymitch o Plutarch o no me acuerdo quién es la persona que le explica a Katniss que se puso así debido a que a ella la torturaron con agua. Entonces cada vez que ve agua pues no le gusta porque se acuerda de cómo la torturaron en el Capitolio, y de hecho también menciona en el libro que muchas veces anteriores se preguntaba por qué no se bañaba, porque parecía que Johanna no se bañaba, y entonces ahí es cuando Katniss entiende que por eso no quería tocar el agua, por lo de las torturas, y eso no lo pasan aquí. En la película lo que hacen es que según esto Johanna le ayuda a Katniss, le dice, ya entiendo que tú quieres ir a lo del Capitolio y todo esto, pero Johanna ya sabe que ella no va a ir en la película. Y le dice, yo quería ir por un poco de medicina y así, porque le gusta estar drogada. Entonces yo te puedo cubrir y tú te escapas entre toda esa como comida y medicina y así, y te metes al aerodeslizador para que pues a escondidas y que nadie note que tú también estás yendo. Yo te cubro, le dice Johanna, pero no pasa nada de las pruebas, no explican cómo torturaron a Johanna, no pasan absolutamente nada de eso. Algo que tampoco estuvo presente fue el pastel de la boda de Finnick con Annie. Yo yo la quería ver, o sea, a lo mejor no pasaban como que, ay, Pita, y que la está haciendo y así, porque se supone que era como terapia para él sentirse mejor, pero quería ver como el producto final, quería que pasaran la torta, bueno, el pastel, pero no lo pasaron. Bueno, a partir de aquí, ya con estos comentarios que les di, creo que es suficiente para los que no quieren saber más spoiler ni nada por el estilo. A partir de ahora voy a empezar a decir la mitad del resto de la película, y entonces pues prácticamente es spoiler porque voy a hablar de muertes y todo eso. Entonces si no has visto la película probablemente no quieras seguir viendo, así que les aviso. Bueno, otra cosa que cambió fue que cuando el diálogo cambió de persona, fue que cuando ya pasó todo esto, ya se van dirigiendo hacia el Capitolio como el ejército, más bien el equipo estrella y todo esto, y ya pasó lo de Vox, lo de las hermanas, todo el desastre que ocurrió. Ellos se esconden en esta casa de uno de los habitantes del Capitolio, y de hecho se le encuentran y tienen que acabar con esta persona, tienen que matarla. Y aquí no lo pasan, aquí la casa está sola, no tiene ningún problema, no
no hay nadie cuando entran a esa casa, entonces no sufren absolutamente de nada de eso y esa muerte la quitaron. Y también dentro de esa misma escena o de esas escenas en la casa, Plutarch le dice a Katniss en un momento, o sea, no en esa casa, sino anteriormente le comenta que el Capitolio tiene un dicho, algo por el estilo, una frase que dice panem et circenses, que significa pan y circo, que de ese modo, por eso es que todas esas personas siempre están comiendo, los del Capitolio, y siempre les dan muchísima comida y por eso siempre tienen los Juegos del Hambre, porque es como decir, bueno, mientras ellos coman y tengan algo que ver, no se van a preguntar por lo que el gobierno está haciendo. Y eso lo dice Gale dentro de la casa. En la película, el que lo dice es Gale y le dice, está comiendo de la comida de que pues hay ahí en la casa de abandonada, según esto, y le dice a Katniss comiendo, ya entiendo por qué las personas no reclaman nada de lo que dice Snow, dando a entender el comentario que hace Plutarch. También algo diferente fue que las gemelas, una se muere, pero la otra va con ellos, la otra sigue como el camino con todos los demás hacia el Capitolio, y ya después pues también sufre las consecuencias de ir, pero en ese momento van las dos, y en la película cuando la otra se lastima, que nada más es como que se lastima la pierna, la otra queda bien y se queda con ella. Yo lo que siento es que bajaron muchísimo la violencia, quitaron muchísimas escenas de muertes o de cosas pues locas, porque de hecho cuando Vox también muere muy rápido, y no le pasan pues que no tiene las piernas, simplemente pasan que pues murió, o sea, te dan a entender que a lo mejor le están haciendo algo en las piernas y así, pero no lo pasan. Otra cosa es cuando le salen dentro de el túnel subterráneo, le salen estos mutos extraños, mitad hombre, mitad lagarto, o no sé qué era la otra mitad. No me acuerdo si es Katniss o quién es la persona que nota que son los ojos de Cato, los de un muto. Entonces se da cuenta que todas esas personas que mueren dentro de la arena en los juegos, o que murieron dentro de la arena en los Juegos del Hambre, son reutilizados para volverlos mutos. Y empieza a acordarse de Rue y piensa que tal vez a ella la pudieron también convertir en algún muto o algo por el estilo, y eso le empieza a molestar demasiado. Después de eso empieza a acordarse de Prim, y todo debido a que nota que los ojos son de Cato, del muto, y en la película pues creo que ni siquiera se le ven bien los ojos ni nada. Tigris es alguien que me gustó bastante y siento que le quitaron muchísimo de lo que habla Tigris, como que nada más dice pues poquitas cosas y ya, pero todavía hay una conversación detrás de, y Katniss se da cuenta de lo que ella tiene, se lo hicieron a propósito en el Capitolio, Snow se lo hizo, es su parecido al tigre, y entonces como que le quitaron cierta importancia al personaje. Sí está ahí, les ayuda y todo, pero hay más conversación con ella, lo cual no existe. Es como muy rápido, es como de entrada por salida lo que pasa con Tigris. Cuando ya se van a ir y se están dirigiendo hacia el Capitolio, porque el presidente Snow está dejando entrar a las personas a que se refugien en su casa y así, bueno, en su mansión y todo ese tipo de cosas, Pita decide que si quiere ir, y entonces le entregan la jaula de noche, que es la pastilla esta que si se la comen, porque pues más bien si los detienen los guardianes de la paz o los guardias de la paz, pues se la comen y mueren, ¿no? Ya no tienen que ser torturados. Pero Katniss no pasa en eso, que Katniss siente que se va a suicidar, porque como muchas ocasiones tiene Pita esta idea de que, o sea, todo el tiempo le está diciendo que ya lo mate, que ya lo mate, que ya lo mate, que ya lo mate. Katniss siente que aunque no lo detenga nadie, él se la va a querer comer. Entonces incluso le dice que no vaya a hacer nada con la pastilla, que nada más se la tome en caso de que sea necesario, y desconfía demasiado en que no sea prudente con la pastilla, y aquí simplemente se la da y punto. No hay como que alusión al suicidio ni nada por el estilo. En el libro hay una niña con un abrigo amarillo que de hecho le ve la cara a Katniss y se le queda viendo porque parece que ya la reconoció.
Esta niña está formada junto con ella en la fila para ya entrar a la mansión. Y resulta que la niña se le queda viendo y no sé qué, ella no sabe qué hacer. Están checando los guardianes estos a todas las personas que van entrando, los guardias, perdón. Y de repente dice que empiezan a tirar balazos, quiere saber quién los está tirando, y cuando voltea la niña del abrigo ya no, hasta dice que el abrigo está manchado de rojo porque le dieron a la niña. Eso pasa en el libro. En la película a la que le dan es a la mamá de la niña. La niña está llorando y no, mamá, y está llorando y así. Pero a la niña no le pasa nada. Cuando pasa lo de los paracaídas con las bombas y después que los médicos del distrito 13 llegan a ayudar y ella ve a Prim, la descripción en el libro es muchísimo más como añorante, como que ella ve y de repente ve las llamas y ve a Prim y como que siente que se está muriendo. Katniss siente que se está muriendo y aquí es como que murió, ya despertó. Y siento que hubiera sido como que un poquito más relax esa escena, porque se supone que por lo que inició todo esto fue porque Katniss no quería que le pasara nada a Prim. Y finalmente Prim ya no estaba con ella, ya se había muerto, y a la persona a la que había protegido más, pues sin querer fue a la que menos le puso atención ya en las últimas de la batalla. Y como que fue muy... explotó y ya. Cuando Katniss despierta, su mamá la está atendiendo y es algo que no pasa porque de hecho en el libro cuando despierta el Capitolio está como hecho un hospital y todas las personas están como en diferentes habitaciones y se escucha como están personas quemadas y heridas y así, y a su mamá ya no la vuelve a ver. Su mamá ya se dedica a lo de la enfermería en otro distrito, como dice en el libro, pero ya no hay más contacto con Katniss físicamente después de lo que le pasa a Prim. Y en la película, para empezar, ella es atendida como en un lugar especial para los enfermos, atendida por su mamá, cosa que no pasa porque no tiene contacto con su mamá. Y además, cuando la cambian al Capitolio, el Capitolio está totalmente vacío. Y de hecho en el libro mencionan que los enfermos están en el Capitolio. Me imagino que lo que quisieron es ya no meter a más gente a los lugares, porque de hecho cuando Katniss está atendiéndose en ese lugar extraño que su mamá la está curando, tampoco hay otras personas más que su mamá y Haymitch, me parece que era Haymitch, y ella que está siendo atendida, pero ya no hay más personas. Cuando tiene este encuentro con Snow en su jardín de flores blancas y, perdón, de rosas, él ya está en silla de ruedas. Aquí Snow jamás estuvo en silla de ruedas, estuvo siempre parado y normal. Y en el libro te platican que ya estaba en silla de ruedas porque ya estaba tan grave su enfermedad por lo de su envenenamiento que ya no podía caminar bien. Y aquí, les digo, está como rimbombante. El primer contacto que después tiene con Gale, ella le dice que sí es verdad que las bombas fueron del lado de ellos, del Distrito 13. Y él lo admite y además piensa que no lo va a perdonar porque el invento de esta trampa de bomba fue idea de él. Y de hecho, anteriormente, y esto sí lo pasan en la película, entonces no entendí por qué no lo dijeron. Anteriormente Gale les dice a Katniss y a Bee, esta idea sería genial, estas trampas, y que de repente atraigamos a muchas personas por lo de los paracaídas, porque van a pensar que es un obsequio. Tienen esas ideas de lo de los Juegos del Hambre, y de repente que ya cuando estén ahí, pues exploten estos y además haya una trampa, una bomba, ya que la gente esté toda juntita y que explote. Debido a esa trampa es que la hermana Prim muere. Entonces Gale le dice, yo sé que ya no vas a querer estar conmigo porque siempre vas a tener en la mente que mi trampa fue la que mató a Prim. Y eso no lo pasan en absoluto aquí. De hecho, cuando le preguntan si Katniss a Gale, si ellos eran los que habían mandado esas bombas, en la película Gale dice, no sé, lo único que sé es que yo tenía que proteger a tu familia y no lo hice. Pero en el libro él es muy directo y le dice la verdad y le dice que ya sabe
que no lo va a elegir a él porque siempre va a estar pensando en que él fue el que inventó todas esas trampas y que dentro de esas estaba la muerte de Prim. Después, cuando Katniss decide que pues Coin es exactamente igual que Snow, que se da cuenta que pues ella mandó las trampas y no le interesa si se mueren niños o quién se muera, con tal de estar en el poder, pues que decide la elección más obvia. Después de eso, ella pues es como guardada en un lugar y decide que no va a comer. Katniss dice, ya no voy a comer porque además pues Pita le quita su pastilla y todo eso. Entonces ya no se puede matar. Si la van a torturar, pues ya la van a torturar. Entonces es lo que ella no quiere por haber matado a Coin. Entonces lo que hace es pensar, no voy a comer, no me voy a bañar, y dice que se queda ahí acostada, pero que pasan los días y que nadie llega, y de repente se da cuenta de que probablemente no le vayan a hacer alguna tortura, sino que a lo mejor nada más la maten y ya. Entonces empieza a comer y empieza a bañarse, y después de mucho tiempo, de muchos días, llega Plutarch, que en este caso en la película lo cambian. No nada más no pasan que se quede sin comer y que se quede ahí sin bañarse ni nada. En realidad en la película nada más pasa que pues está como en un lugar, ni siquiera es un cuarto, está como en un lugar, en un pasillo, y la dejan ahí. Y de hecho trae el mismo traje que, o sea, el mismo día que ella mató a Coin, ese mismo día entra Haymitch y le da la información. En el libro, el que le dice toda esta información es Plutarch, pero pues en este punto se supone que el actor Philip, que hacía el personaje de Plutarch, ya había muerto. Entonces, lo que hacen, y me gustó bastante, es que Haymitch entra diciéndole que tiene una carta de Plutarch y ella no la quiere leer, y entonces él lee la carta de Plutarch y dice lo que él debía de haberle dicho, pero pues siendo que ya no hay actor que haga eso, pues entonces mandan una carta. Me gustó que hicieran eso y que no simplemente llegara Haymitch y le diera la información y ya, sino que le dieran su lugar a cada personaje. Y pues nada, pues ya le mencionan que es libre de ir a su casa y ella no lo puede creer. Pero les digo que en la película es como que más, el mismo día en el que en el que lanza la flecha, en ese mismo día le dicen que ya todos decidieron lo que iba a pasar con ella, de que pues ya era libre. Al final, ya cuando Haymitch y Katniss se van a su casa, Haymitch le dice, alguien no va a volver, pero ella no sabe quién es la persona que no va a volver. Y ella le dice, no quiero saber, ya lo veré con el tiempo, ya veré quién llega, quién no, porque ahorita está muy reciente lo de Prim, no quiere saber como nada. Y en la película pasan que Haymitch y Effie se dan un beso y Haymitch le dice, sigue en contacto, Effie, y como si hubiera algo entre ellos dos. La realidad es que en el libro no pasa absolutamente nada entre ellos. Effie sale muy hasta el final de esta segunda parte y a Effie la colocaron desde la primera parte de Sinsajo. Entonces ellos todo este tiempo no tienen ningún contacto porque no saben en dónde está Effie. Y aquí pues se dan un besito de hasta luego. Y en el yo estando en el cine me di cuenta que muchas personas no habían leído el libro. Bueno, no muchas. Yo estaba en una sala donde no habían leído el libro, porque todos eran como que, ¡ay!, cuando se dieron el beso. Y yo estaba como que, ¿qué? Eso no pasa, esto es imposible, eso no puede estar pasando. Pero no me molestó, pero tampoco entendí por qué le dieron un final tan feliz a Haymitch, siendo que en realidad su final es más crudo. Cuando regresan al Distrito 12, ya que por fin dejaron libre a Katniss y Haymitch se va con ella, les digo que en la película ponen a un Haymitch totalmente diferente, que tiene algo que ver con Effie, y llegando a la casa los pasan a Pita. En la película a Pita, a Katniss y a Haymitch comiendo y viendo como su transmisión sobre que la presidenta es Paylor y así. La realidad es que cuando regresan, Haymitch vuelve al alcoholismo, vuelve a ahogarse en alcohol por todo lo que pasó, por las personas de su familia que mataron. Y dice que pues se dedica a criar gansos porque realmente no necesita pues de cuidados, los gansos no necesitan de cuidados, y es a lo que se dedica ya pues para tener dinero, pero él sigue embriagándose
y es algo que no ponen a un Haymitch muy feliz y contento. Cuando Katniss llega a su casa, no hay nadie, pero de vez en cuando, como ya empiezan a regresar más personas de ese mismo distrito, choca con Saela Gracienta y ella le ayuda pues a que, bueno, le hace de comer y le ayuda con todo eso. Entonces ella empieza a cazar y le lleva pues lo que caza a Saela Gracienta para que cocine, o sea, le está ayudando como en la casa a Katniss. Y en la película no sale Saela Gracienta, simplemente Katniss empieza como a evolucionar y a salir a cazar solita y así, y ya después se encuentra con Pita. En realidad cambiaron detalles muy pequeños que a mí no me molestaron. Obviamente yo enumerándolos pues son bastantes, pero siento que ya viendo la película no hicieron tanta falta. Los únicos cambios que tal vez me pudieron, o dije yo, pues no les hubiera quitado nada si lo hubieran hecho, fue pues los enfrentamientos que tuvieron Katniss y Pita, como ya dije, cuando todavía estaba muy reciente lo de su tortura. Pero de ahí en fuera creo que lo demás estuvo muy bien. No siento que haya cambiado nada de la historia, siguieron con la misma línea, es muy fiel al libro, a la historia en realidad. Y también es verdad que todos estos efectos sobre la vaina que tenía con el halo, todas estas trampas que ponía el Capitolio para que ellos no pudieran llegar hacia Snow, son muy buenos, realmente son como te los imaginabas. Por lo menos a mí me pasó que yo me imaginaba cosas muy parecidas a las que hicieron. La luz esa que desaparece a las personas, los mutos, lagartos esos, mitad hombre, mitad lagartos, esa cosa negra que es como que un aceite pesado. Todo eso me pareció que estuvo muy bien hecho. Todos esos efectos sobre pues las trampas estuvieron tan bien hechos, me los imaginé exactamente igual. Sí hubo personajes que de plano no salieron y personajes que intercambiaron, les digo, como Deli, hubo varios personajes que ya no salieron, también Octavia, pero pues esa Octavia desde el principio no salió. Y aquí en el libro hasta el final es la que la arregla Katniss para la ejecución de Snow, pero pues ella no sale, el lugar lo ocupó Effie. Hubo ciertas cosas que sí cambiaron, pero no fueron detalles tan grandes para que cambiara absolutamente toda la trama de la historia, que fue algo que me pasó con Divergente, que de hecho, cuando iba a empezar la película pasaron el tráiler de Leal, que yo no lo había visto, y es muy cortito y es muy a simples rasgos lo que pasaron de Leal. Lo que entendí es que solamente va a ser una sola película, entonces eso me parece perfecto. Y creo que pues se ve bien, pero bueno, les digo, es muy cortito y no están pasando nada relevante. Y sí, bueno, entonces el chiste es que de esta película la verdad es que me gustó bastante. Les digo, esta saga es muy fiel a los libros y eso es lo que más gusta. Entonces yo se las recomiendo muchísimo, sean fan, sean no fan, no les guste tanto, porque en verdad vale la pena, es muy fiel y además es muy buena. Hayas o no leído el libro, la película es buenísima, entonces la tienen que ir a ver. Yo espero que les haya gustado, que les haya pues servido mis comentarios y diferencias y nos vemos a la próxima. Bye.